Bueno, presentar la mesa de hoy para nosotros realmente es la mesa más importante del evento, sin desmerecer ninguna de las mesas que vamos a tener, porque es la mesa que lleva el nombre del evento. El evento lo denominamos Renovables 2.0 y acá vamos a estar conversando un poco de lo que versa esa temática, de lo que versa un poco el pensamiento que dijo Marcelo en las palabras de apertura, de que creemos que es momento de este segundo empujón para continuar con el desarrollo de las renovables. Y bueno, me acompañan hoy Martín Bocalle, de AUSPE, Tamara Yandi, de Exante, y Gonzalo Casaravilla, de la UDELAR, para charlar un poco de esto. Le voy a dar paso en primer lugar a Gonzalo, con una pequeña introducción. Gonzalo es ingeniero electricista de la Universidad de la República, magíster en Ingeniería Eléctrica y doctor desde el año 2003. Desde el año 86 es docente en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de UDELAR, siendo en la actualidad profesor titular, grado 5. Desde 2004 a 2007 fue jefe de departamento de potencia del Instituto de Ingeniería Eléctrica. Desde 2007 a 2010 fue director de referido instituto. A lo largo de su actividad académica y profesional ha participado en 76 trabajos técnicos publicados. Desde el 2006 al 2014 fue miembro del Consejo de la Facultad de Ingeniería. Desde el 88 a 2001 trabajó profesionalmente en el campo de fabricación de convertidores de energía eléctrica de potencia y en la automatización industrial. Desde mayo de 2010 a marzo de 2020 ocupó el cargo de presidente de directorio de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas y actualmente su área de investigación y desarrollo refiere a las temáticas del Grupo de Energía Eléctrica, Planificación y Operación de Sistemas de Energía Eléctrica. Y lo más importante, fue el tutor de mi proyecto de final de carrera. Adelante. Gracias, Diego. Buen estudiante y muy buen profesional. Quiero agradecer, a UDER, sociedad que integré cuando se creó en su momento. Después me tocó estar en el directorio de UTE y por un tema de roles renunciamos a UDER. Me podría haber asociado de nuevo cuando abandoné UTE, no lo he hecho. Sos bienvenido. Pero agradezco la invitación, que de alguna forma me permite, me da la oportunidad de justamente mostrar un poco lo que estamos haciendo y lo que fue siempre desde los orígenes de nuestro rol como formador de opinión, como formador de gente que pensara, en particular en el tema de planificación energética. Hoy lo que vamos a ver básicamente tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la planificación. Y como bien dijo el presidente ANCAP recién, cuando se entrevera el presente con el futuro, gana el presente, tenemos que ganarle al presente y tenemos que ver en el futuro. Y eso es un equilibrio que hay que ejercitar. Y en ese sentido es que desde la universidad, ya hace muchos años, casi desde el principio del siglo, es que nos pusimos como meta tener la formación de lo que es justamente la planificación energética, lo que es la operación óptima, y en ese sentido es que desarrollamos, entre otras cosas, la herramienta del CIMSE que todos conocen, o por lo menos los que trabajan acá en el Uruguay, y que venimos trabajando en consonancia. Y muchas de las razones por las cuales nos llevaron en su momento al directorio de UTE tenían que ver justamente porque estábamos trabajando en esos temas y tenían que ver con la transformación energética que llevamos adelante. Básicamente lo que vamos a ver tiene que ver con la planificación de la expansión de la generación de energía eléctrica en sistemas eléctricos de potencia. En definitiva, el cambio o la evolución y las cosas que hay que ir incorporando para tener, la mejor matriz de generación que pueda tener un país. En ese sentido, y adelantando un poco para ganar el tiempo que es escaso, la planificación tiene que lidiar con el tema de las hipótesis. Tiene que establecer hipótesis y después lidiar con el diario del lunes. Tiene que conocer los recursos, tiene que ver un poco, hasta la geopolítica. Pero básicamente, tiene que ver con establecer qué tecnologías, cuánto de esas tecnologías y en qué momento incorporarlas en el sistema de generación de energía. Eso es básicamente la planificación energética. Y eso se debe hacer con algún objetivo.
el objetivo en que se hizo en Uruguay fue para minimizar el costo de abastecimiento. De casualidad y por suerte, eso tuvo que ver con las energías renovables y ahora somos una matriz eléctrica ejemplo en el mundo, porque justamente teníamos energía del viento, teníamos energía del sol y teníamos la capacidad de gestionar todo eso y hoy está funcionando. Pero la señal es una señal económica. Uno utiliza las herramientas de la economía tradicional, de la microeconomía, uno utiliza lo que es la teoría marginal, en el cual uno pone un recurso, invierte un recurso, hasta que el beneficio marginal es el que lo justifica. Poner una unidad más de generación sería destruir riqueza. Entonces, eso que es determinar el qué, el cómo, el qué, el cuánto y en qué momento, digamos, no tiene nada que ver, en principio, con el cómo. En cómo se implementa después. Si eso lo hace la UTE, si eso lo hace el mercado, lo hacen los... Eso no debería tener nada que ver. El cómo es una discusión política en la cual algún día podría participar. No me voy a referir al cómo. Es muy importante el cómo, porque tiene que ver con el desarrollo nacional, tiene que ver con las capacidades nacionales, tiene que ver con un montón de cosas. Pero no es algo que tenga que ver con la planificación energética. Así que esto ya lo vimos, en definitiva, por supuesto hay que manejar el riesgo y hay que manejar el diario del lunes. El planificador tiene que manejar el diario del lunes. Por eso tiene que poder evaluar el costo de arrepentimiento. O sea, ¿cuántos millones de dólares te van a venir a decir con el diario del lunes que perdiste porque tomaste la decisión equivocada porque no le invocaste en las hipótesis? Y eso hay que gestionarlo. En el Uruguay tenemos la herramienta que es el CIMSE, que básicamente es una calculadora que nos permite modelar el sistema eléctrico, en el cual tenemos las fuentes estocásticas, porque tenemos que tener bien la información del recurso, tenemos todo lo que son los pronósticos, eso en particular, el tema de las sequías tiene que estar muy bien modelado, porque en los próximos 6 meses, un año, podemos tener algún problema, eso también tiene que estar muy bien modelado, y tenemos que cargar todo eso con tendencias, bueno, cómo va a evolucionar el valor esperado del petróleo, cómo va a evolucionar el valor de las tecnologías, todo eso lo metemos en la máquina a picar carne, y obtenemos un resultado económico. Pero básicamente, ¿qué es la planificación? Uno lo que tiene es esa calculadora y lo que va viendo es, bueno, ¿qué es lo que instalo y cuál es el resultado económico que tiene? Y el objetivo es minimizar el costo de abastecimiento. Entonces, básicamente, lo que uno va haciendo, realimentando ese sistema, en el cual lo que está abajo y que no está mostrado es justamente el optimizador, que hoy utilizamos, ahí creo que va a aparecer. Lo que usamos hoy es otra herramienta desarrollada en la Universidad de la República, que es el OddFace, ahí está marcado, que es un optimizador, que en este caso usa tecnología genética, pero podría ser cualquier otra, no importa. Digamos que lo que va haciendo es logrando buscar el óptimo para decir, este conjunto de tantos parques eólicos, tanta energía solar, tantas turbinas de gas, tantas turbinas de ciclo combinado que instalo, me genera un resultado económico. Buscamos el set de cosas que instalemos en un horizonte de tiempo que da un mínimo costo. Punto. Se terminó el problema, eso es lo que hacemos en el curso. Ahora el 1 de agosto, disculpen por el chivo, estoy arrancando la segunda edición del curso de planificación de la expansión de la generación de sistemas eléctricos y básicamente lo que vemos es cómo funciona todo esto. Entonces, esto es lo que usamos cuando se puso en funcionamiento el OddFace. La primera optimización que hicimos fue la de Uruguay y fue en el 2009, en el cual mostraba, ahí calculamos que 3 o 4 años íbamos a demorar en poder poner los primeros parques y lo que mostraba el optimizador es que había que salir arando con la instalación de energía eólica a $90 en aquella época. Bien. El Uruguay, para los que no son de acá, básicamente tiene 3 centrales hidroeléctricas en el río, en el medio ahí del Uruguay, y Salto Grande compartida con Argentina. Por todos lados de la República tenemos parques eólicos, es lo que se ve a la derecha arriba, y a la derecha abajo tenemos diferentes centrales térmicas y de biomasa instaladas, básicamente las térmicas en el sur del país, Punta del Tigre, digamos, y lo que tenemos en Montevideo, y todo lo que son las 3 plantas grandes de biomasa, más otras más que están por todos lados, asociados con procesos industriales. Esto ya es conocido, no puedo dejar pasar comentarles de que me puso muy contento que el otro día se inauguró en la UTEC el primer aerogenerador que se instaló en el Uruguay, que lo instalamos en el Cerro Caracoles con un proyecto de investigación Bitcoin y SIT. Eran 150 megavatios
En ese mismo lugar ahora hay un parque eólico, que es uno de los del complejo Cambilayo, que está en la Sierra de los Caracoles, pero es parte de ese proceso y es parte de nuestra historia. Mi mujer me decía que este era mi hijo, yo en realidad por unos años lo tuvimos que cobijar, y estuvo en el parque de vacaciones también funcionando, y la verdad que quería comentarlo. Nada, Sistema Eléctrico de Uruguay, en definitiva, son las hidráulicas que tenemos ahí sobre la izquierda, 1.500 de eólica, 240, 230 de solar, una turbina de ciclo combinado yendo de derecha a izquierda, las turbinas de gas que tenemos o que la usamos con gasoil, y tenemos un montón de turbinas de vapor asociado con todas las biomasas que están instaladas en diferentes lugares, como ya dijimos. Tiene la demanda y tiene eventualmente una demanda plus, que es la que asociamos a un data center, a un lugar donde hagamos blockchain, digamos, algún lugar donde se use energía en forma electrointensiva, además plana, con un consumo que además cambia la curva. En ese contexto, el ejercicio que hicimos el año pasado en el marco del curso de planificación, que si bien es un curso de planificación, tratamos de usar las mejores hipótesis como si fuéramos consultores contratados para hacer eso, y básicamente hicimos un ejercicio de planificación decenal del Uruguay del año 24 al año 33. Lo hicimos en el 22, tomamos decisión en el 22, pensamos un par de años para que las cosas se puedan realizar. Del 24 al 33 es el plan decenal que desarrollamos. Y básicamente lo que se hizo es ver qué poner de solar, eólica, turbinas de gas, turbinas de vapor, para ver, digamos, cuál es el óptimo. Y en ese contexto hicimos un estudio de arrepentimiento que vamos a mostrar. Es un ejercicio académico, con hipótesis que son justamente las que determinan el resultado. Hipótesis que maneja no la Universidad de la República, y menos un curso de planificación, y menos nosotros, sino que lo maneja el Poder Ejecutivo en función de saber en particular, y vamos a ver cómo viene la demanda, que es al final del día la que manda. Y en ese sentido, digamos, como les decía, es una planificación decenal, 10 años, del 24 al 33, viendo qué es lo óptimo que hay que poner en cada uno de esos años para lograr tener el mínimo costo de abastecimiento decenal asociado con esas inversiones. Básicamente, cuando uno va al análisis de riesgo, para ir bien rápido, hay dos cosas que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Uno es UPM2, que empezó a operar. Hace un año decíamos que iba a empezar a operar. Empezó a operar, pero hace un año, cuando hicimos este estudio, decía, bueno, ¿va a empezar a operar o no va a empezar a operar? Empezó a operar, espectacular. Y otra cosa es cuánto va a generar, porque hasta 1 teravatio hora en el contrato que tiene con UTE, la energía la compra UTE y está establecido. Por arriba de eso, y va a generar más, eso va al spot. Bueno, ¿eso que va a venir al spot, va a venir o no va a venir? Si viene o no viene, puede cambiar, en definitiva, la demanda neta, porque si viene o no viene, eso o lo tengo que generar o no lo tengo que generar de acuerdo a la demanda. Y otra cosa es la demanda adicional. ¿Viene el data center o no viene el data center? ¿Se instala, digamos, un proyecto industrial que consuma mucha energía o no se instala? De hecho, el año pasado, el PES, o sea, la planificación estacional de ADME, establecía 50 megavatios, 100 megavatios, 150 megavatios, entrando en los años 24, 25, 26. Bueno, este año también acaba de salir hace poquito, digamos, la PES, en el cual dice, bueno, vamos a ver, esto lo estamos viendo porque recalculando. Es un tema, realmente, es el driver de la velocidad con que hay que hacer las cosas, como vamos a ver. Fíjense que básicamente el estudio de arrepentimiento que vamos a mostrar es, podemos estar, en los ejes son generación de la demanda, digamos, estructural del sistema, y en el eje vertical la generación esperable de spot de UPM. Si vamos al punto B, quiere decir que vamos a tener la mínima necesidad de generación, porque UPM cumple con la generación spot y la demanda no crece. Ahora, el punto A es el punto de que la demanda plana aparece, ¿tá? Vamos a suponer que UPM funciona, y de hecho el estudio que hicimos el año pasado es ver qué pasa si yo planifico B y planifico A. Me convenzo que B es lo que ocurre y resulta que el año 24 viene la demanda porque en un ratito vinieron, instalaron los servidores y me aumentó la demanda, me quedé corto. O el otro escenario, yo digo, no, la demanda viene, instalo, tomo las decisiones hoy para que el año 24 se instale lo que dice mi estudio con alta demanda y resulta que a último momento el proyecto cancela, se fue porque no sé qué historia y punto.
me quedo con que la demanda no vino. Y ahí voy a tener un sobrecosto asociado porque estoy sobreequipado. Y eso es básicamente el estudio de arrepentimiento. Con una cosa, lo que hacemos es, todos los años tomo una decisión. Ahora estoy tomando las decisiones que tienen que ver con el año 24. Por supuesto que lo que decida en el año 24 va a quedar por 20 años, porque básicamente una vez que está hecha la estructura hay que pagarla. Pero todos los años yo voy a estar orejeando las cartas. Y este año yo veo, pará, ese proyecto, ¿qué va a pasar? Entonces ahí yo recalculando. Entonces ya no tomo las decisiones para el año 25, las tengo que tomar ahora y así sucesivamente. Entonces no es que yo después que me equivoqué quedé escrachado para el resto de la vida. No, todos los años, de hecho hasta semestralmente, uno puede andar haciendo estos estudios y tomando las decisiones en forma dinámica y rápida para siempre estar a mano, digamos, con lo que pasa con la demanda. Y fíjense si será importante que cuando uno ve lo que es la demanda neta incremental, o sea que la demanda neta incremental es la demanda menos la generación esperada por parte, por ejemplo, de UPM2. Y uno podría estar en la curva amarilla respecto al año 2022, puede estar en la curva amarilla en que incluso la demanda vista por el sistema baja porque UPM empieza a generar, ¿tá? O podría estar, si aparece el data center, en la naranja, en el cual incluso con UPM la demanda sube. ¿En dónde nos paramos? Bueno, lo que hace un planificador es planifica con uno, planifica con otro y analiza el costo de arrepentimiento. Y eso es lo que hicimos en el estudio. Lo que sí es verdad es que en cualquiera de los dos escenarios, arriba demanda alta y abajo demanda baja, el gradiente de inversor, que es el que me dice, de acuerdo a la teoría marginalista, hasta qué lugar invertir una tecnología de acuerdo a su costo fijo una vez invertida, vale la pena instalar ese megavatio marginal en el sistema. Básicamente la teoría marginalista te dice, no, si el beneficio marginal no es superior al costo de la inversión marginal, no inviertas. Eso lo haría cualquiera en su casa. Bueno, esa es la teoría que hay de fondo atrás cuando uno optimiza algo, es esto. Y lo que nos dicen los gradientes de inversión en la sala con que simulamos todo esto es que ya a partir del año 23 los gradientes de inversión de tecnologías eólicas solares son positivos. A $40 el megavatio hora disponible. O sea, con un valor levelizado de $40, ya al año 23, en los dos escenarios, con demanda alta o demanda baja, o sea, con el data center o sin el data center, lo que nos dice es, ya empezó a dar señales de que hay que invertir. Por supuesto, eso es el beneficio del último megavatio, que el beneficio del último megavatio es nulo, porque se igualaron los costos marginales, pero todos los demás y todos los megavatios de abajo son los que realmente aportan la ganancia. El resultado final es el de arriba y el de abajo. No miren tanto los valores, los dos están en la misma escala, y con demanda alta hay que instalar en azul lo que está en megavatios de eólica y en amarillo lo de solar, y si la demanda es baja, observen claramente que hay que instalar menos. Estas tablas, y menos con la definición que tiene el cañón, no se ve demasiado, quizá esta gráfica es un poco más clara, y cuando uno ve la cantidad de energía, el eje vertical son los megavatios medios, mírenlo eso como potencia media, por tanto es energía al final del día. Cuando uno ve si el crecimiento de la demanda va a ser el de alta demanda, o sea el naranja, lo que uno tiene que instalar en energía año a año son las barras azules. Y si la energía, la demanda neta es la amarilla, lo que se instala es lo que está en gris. ¿Tá? Lo que muestra este resultado con estas hipótesis, que de vuelta es un trabajo académico, que habrá que ver bien las hipótesis, a ver si no hay alguna cosa. Por ejemplo, los $40, no sé, el estudio de ATME que ahora presentó hace unos días pone $46 para la fotovoltaica y $38 para la eólica. Bueno, con esos números cambia un poquito esto. Un poquito. No mucho, poco. Entonces, la metodología de cálculo del arrepentimiento, y vamos al grano, es si me sobra energía o me falta energía, en definitiva. ¿Qué es lo que pasa en el 24? ¿Me sobra o me falta? Por ejemplo, lo que está ahí dibujado es el caso de sobrante de energía. ¿Por qué me sobraría energía? Y porque yo aposté a que iba a haber alta demanda, tomo las decisiones para instalar en el año 24 algo asociado con alta demanda, que es lo que está indicado, acá, ¿tá? Pero resulta que la realidad me trae una baja demanda, con lo cual el primer año estoy sobreequipado, entonces me sobra energía.
¿Cuáles son las consecuencias de que me sobre energía ese año? Eso es lo que tengo que analizar para ver el costo de arrepentimiento. El otro escenario es el al revés. Yo lo que hago es, realmente se da que la demanda va a ser alta, pero yo me juego a que la demanda va a ser baja. Entonces instalo menos. Entonces en el año 24 me va a faltar. Tan sencillo como eso. Por supuesto que ya en el 25 arreglo. Pero para el 24 tengo un problema. Y cuando hago la cuenta, tengo temas en los cuales gano y en los cuales pierdo. Esto es evidente. Evidentemente, digamos, por ejemplo, el costo spot, si a mí me falta, va a aumentar el costo spot. Por tanto, lo que yo compre al spot, lo voy a pagar más. Ahí puse un porque en realidad uno podría decir, esto es desde el punto de vista del sistema. El sistema, en este caso UTE, a esa compra spot la va a pagar un poquito más si le falta energía. Claro, del otro lado, si hago la cuenta país, el que la está cobrando está contentísimo, ¿no? Entonces, en realidad, desde el punto de vista, digamos, de cómo se distribuye la riqueza, uno diría, bueno, pará, pero ¿de qué estás mirando? No estás mirando el sistema, no estás mirando el país, estás mirando una gente. Bueno, sí, es verdad. En cambio, todos los demás sí son cuenta país, en el sentido de, por ejemplo, me puedo aumentar la falla. Bueno, son las cosas obvias que van a pasar. Si me falta energía, voy a pagar más de combustible fósil, voy a pagar más de lo que es la prima de riesgo, porque el riesgo existe, aunque no compre un seguro, igual ese riesgo lo estoy incurriendo, etcétera, son los valores que suman y bajan. El trabajo completo lo pueden bajar en el link que estaba ahí indicado cuando marqué la PEX 33. Un tema que estaba acá puesto ahí arriba, que es el adelanto PP, es un tema que siempre viene y dice, no, pero si vos te pusiste de más, adelantaste inversiones. ¿Qué quiere decir? No por haber adelantado, sino porque después el costo de la tecnología va a bajar. Entonces perdiste de comprar algo después y más barato. Bueno, eso se puede evaluar, es muy fácil hacer la cuenta, está propuesta una metodología de cálculo en el trabajo y básicamente uno puede ver cuál es el impacto económico si, por ejemplo, las decisiones las toma cuando uno toma la decisión, por 20 años tiene que pagar lo que valían las cosas al momento que toma la decisión. Si la tecnología baja un 3% y yo la decisión la tomo un año después, voy a pagar por eso un 3% menos. Porque el contrato vale 20 años y aunque la tecnología baja, yo ya dejé clavado el fijo, porque al final la eólica que pongamos o la fotovoltaica que pongamos es un fijo. Comentario. Muestro solo eólica solar porque en cualquier optimización decenal no entra nada nuevo de térmica. Con la térmica que tenemos estamos bárbaros. Por supuesto que si alguna se rompiera, habría que analizar, digamos, si hay que reemplazarla. Eso es parte de las cosas que hay que hacer. Resultado final. Costo de arrepentimiento, en el caso de escenario de baja demanda, o sea que me sobra energía, el costo de arrepentimiento son 5 millones de dólares. O sea, yo comparo lo que hubiese sido si lo hubiese invocado con lo que fue, 5 millones de dólares. En el caso de que falte energía, el costo de arrepentimiento son 14 millones de dólares. Esos números no me dan para tomar ninguna decisión. 5 y 14 para el sistema eléctrico uruguayo, que tiene un costo de abastecimiento de 600 millones de dólares por año, está dentro del error de cálculo. Esos números están chequeados, que no están afectados por el error, pero lo que sí estamos hablando de poca plata, es un ratito de exportación de energía. Ahora, si uno ve el flujo de caja del año 24, ojo, porque lo que está pasando en el equilibrio, que hay un flujo de caja de 3 millones o 1 millón, digamos, que son números que de vuelta no dan para tomar una decisión, eso es cambio chico, digamos, para el sector eléctrico, la diferencia es que si uno adelanta, o sea, se juega que va a haber alta demanda y después no viene, lo que hizo es poner renovables y sabe lo que va a pagar. Ahora, si después lo que pasa es lo otro, o sea, que no pone eso y viene la demanda alta, lo que va a pagar es con combustible fósil. Combustible fósil que tiene un riesgo, porque puede ser que estalle por la guerra de Ucrania o alguna más y el barril de petróleo se vaya al doble, entonces no sean los 20 millones de dólares que yo pongo de costo incremental del combustible fósil. Pueden ser 40. Entonces, ahí entran otras cosas. Lo que quiero decir, esto es bien importante. Estamos en un sistema en equilibrio, en el cual llegó un sistema de equilibrio, no como estábamos en el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, hasta que cambió la matriz. Y ahora tenemos la fortaleza de que podemos ir tranquilos todos los años tomando decisiones y sabiendo que si no le invocamos exactamente, tampoco se cae el mundo. Y eso está muy bueno. Lo que no hay que dormirse. Todos los años hay que tomar decisiones, hacer la cuenta, y voy a tomar algo que se dijo en el día de hoy
y que suscribo totalmente. En el contexto de que podemos lograr tomar decisiones a nivel país, convencidos todos de que por ahí va la cosa, vamos a poder tomar decisiones más tranquilos y no vamos a estar después viendo el diario del lunes, sino simplemente sabiendo que todos los años vamos a tener que estar haciendo ese ejercicio académico, profesional, técnico, por parte de quien corresponde, pero con la ayuda, digamos, por ejemplo, de la universidad, y está dispuesto a hacerlo, por supuesto, como siempre, y todos los actores. Y alguien dijo hoy que UTE había hecho el cambio. UTE no hizo el cambio lo hicimos todos, un montón de actores que en equipo, incluso Auder, empujaron y y lograron que cambiara la matriz. Por tanto, trabajando en equipo y retomando el espíritu multipartidario, es donde encuentro que es la fortaleza que tenemos que no tenemos que perder. Pero hay que seguir pensando, porque, y bueno, y más a lo que sí me quedó la semilla de la planificación desde siempre, y dice, bueno, pero hay otras cosas que hay que considerar. ¿Qué pasa con la quinta unidad de Bonete, que por mucho tiempo se habló de 70 megavatios? ¿Qué pasa con la represa de Villa Darwin? Bueno, ¿qué pasa si las tecnologías, el costo de las tecnologías baja? No es 40 y 40 o 38 y cosas. Bueno, si baja el costo de la tecnología, ¿cambian las cosas? Bueno, se va el tiempo. Un proyecto industrial, la Cota 81, la famosa Cota 81, en vez de operar 80, operar 81. Bueno, vamos a ver algunas muy rápido. Por ejemplo, el tema de Bonete. ¿Qué pasa si en el 2028 logramos hacer las inversiones y agregamos la quinta unidad? Hay un estudio de NUTE muy completo que nos financiaron los franceses y lo entregaron en el 2009, en el cual mostraba 116 millones de dólares poner una quinta unidad de 70 megavatios en Bonete. Bueno, uno lo mete en la picadora de carne y ve que el beneficio son 34 millones de dólares. Esto lo que muestra es probabilidad de excedencia y lo que es el costo en valor esperado, el costo futuro del sistema, de la operación del sistema. Por supuesto que si estamos en el rojo que no hacemos nada, pero eso no es escenario que exista porque seguro que vamos a hacer algo. Ahora, si hacemos algo, pasamos o al azul o a la verde. Y la azul a la verde la diferencia es muy chiquita. Por supuesto que si ponemos Bonete con una quinta unidad de 70 megavatios, va a bajar el costo del sistema. ¿Pero cuánto baja? 34 millones de dólares. No da para pagar 116, que deben ser más porque era valor de 2009. Por tanto, por ahora Bonete, de acuerdo a nuestras cuentas, no me preocuparía. Pero sí es interesante ver conceptualmente que el agregar Bonete hace que cambie el perfil de participación de la eólica y la solar. Porque Bonete lo que está agregando es potencia gestionable en el pico de la demanda. Me permite, en el lago grande de Bonete, tener 70 megavatios más que lo voy a utilizar para empuntar. Y ahí lo que me está mostrando es las necesidades de nuestro sistema futuro. Me está dando la pista que a futuro la solar va a pelear mejor que la eólica, porque la eólica pelea con la energía y la solar pelea con la demanda diaria y el empuntado, y en particular en el verano. Con lo cual, digamos, el mundo es como que al principio la cuenta grande tenía que ver con la eólica y ahora, a iguales costos, la solar le empieza a ganar espacio. Y por eso, cuando yo agrego Bonete, estoy teniendo más potencia disponible, tengo más capacidad de potencia, puedo jugar mucho más con el empuntamiento y usando la energía de la solar para el empuntamiento, y ahí tengo un beneficio y aparece, digamos, ese costo-beneficio relativo. Bueno, si baja el costo de las energías renovables, también hay un efecto parecido. O sea, si, por ejemplo, decimos, bueno, pero no planifiquemos a $40, el costo va a bajar. Bueno, entonces uno podría decir, en los próximos a 3% anual, vamos a llegar a $30 dentro de 10 años. Supongamos que planificamos con eso, es como que de alguna forma el sistema te dice, bueno, ok, como me estás dando tiempo y me voy acercando al momento en el cual empieza a ser más importante tratar de empuntar, es donde la solar empieza a ganar un poquito de espacio. Entonces, nada, son temas, si se quiere, hilando fino, pero es importante tenerlo en la cabeza. La Cota 81. Esta es la gran frustración que me quedó del periodo pasado. No logramos convencer al país de que era buena idea ir a Cota 81 y efectivamente, en vez de operar Bonete en 80, operar en 81, las expropiaciones de UTE están hechas hasta operar normalmente en 80. Por supuesto que cuando viene agua, hasta 86 metros puede llegar, digamos, de acuerdo a la hidrolicidad. Pero cuando uno analiza, entonces dice, bueno, voy a hacer la expansión, en vez de operando 80, operando 81, lo que ve es que el beneficio es lo que está marcado acá, son
164 millones de dólares. Hace unos años daba 200, hoy da 164. Fíjense que si no hago la expansión, porque es una cosa que digo, bueno, agarro el sistema y pongo, el beneficio es 85. O sea, si no hago la expansión, el beneficio parece ser menor. Pero si yo hago la expansión, todo juega en equipo. Entonces, haciendo la expansión, uno ve que el beneficio de expandir o no expandir es claramente conveniente, porque expropiar las 10.000 hectáreas para tener el derecho de uso de 1 metro más sale, en el mejor de los casos, 40 millones de dólares. Por supuesto que a alguien se le ocurrirá un montón de cuentas hacer qué podría hacer con esas 10.000 hectáreas. Creo que esas 10.000 hectáreas, el mejor uso que podríamos darle hoy en día sería a tener 1 metro más de operación de Bonete. Y fíjense qué interesante, que de vuelta, como estoy dándole más capacidad a Bonete, que es donde puedo gestionar energía, es donde la solar fotovoltaica gana terreno. Es que nos estamos llegando al momento en que la solar va a jugar mejor con la demanda, porque es la que está mejor correlacionada con la demanda. Ahora, otra cosa interesante, y más en un contexto como el que estamos acá, si ponemos cota 81 en Bonete, se va a vender 12% menos de energías renovables en el país en los próximos 10 años. Porque cambió el sistema hidráulico y cuando tengo más hidráulica, tengo menos renovable, en el óptimo, ¿no? Por favor, igual rememos para que eso pase, o sea, la cuota 81. Y ahora llego a lo último, es el proyecto industrial de gran porte. Gracias ANCAP, hoy que nos presentó el proyecto. Yo tenía algunos números, básicamente cuando uno ve ese proyecto es un proyecto y ¿y esto qué pasa para el sector eléctrico? Porque eso está planteado estar conectado. Es un sistema que tiene 2.000 megavatios de generación de eólica y solar, tiene una demanda de un electrolizador, una demanda plana de 1.000 megavatios, ¿da? 1.000 megavatios, la demanda máxima de Uruguay son 2.000 y pico de megavatios. O sea, estamos hablando de algo grande, y con una capacidad de inyectar hasta 500 megavatios y a tomar 300 megavatios, y con una máquina por ahí de 50 megavatios asociado con el proceso industrial. Uno agarra esto y lo pone para ver qué es lo que pasa, y cuando uno hace la cuenta, energéticamente, porque todo eso son etiquetas en valor en potencia media, por tanto, eso habla de energía, básicamente es un sistema que termina entregando poco en valor medio, que son los 2 megavatios medios que están acá indicados, termina entregando poco, pero eso no quiere decir que en algún momento le inyecte un montón de potencia, es en promedio. Pero termina tomando del sistema algo así como 200, o sea, el balance son como 200 megavatios medios. Entonces, al final yo lo miro como el sistema y digo, bueno, mi sistema es un sistema que para ese año va a tener, como por ejemplo, unos 1.400 megavatios medios de demanda. Y de repente aparece un actor que me va a consumir algo como 200 megavatios medios. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, veámoslo así. Hoy tenemos el Uruguay, que para el año 28, pensando que ese proyecto pueda estar para el año 28, va a tener 650 megavatios de solar fotovoltaica con la expansión de alta demanda. Por supuesto, esto es con la expansión de alta demanda. O sea, me jugué por la alta demanda. Pero como ejercicio, ¿no? No es una decisión. Y como 2.300 de eólica. Bueno, a ese sistema voy y le enchufo ese proyecto industrial de gran porte, que va a demandarle como 200 megavatios medios al sistema. Por tanto, va a haber que optimizar y ver cuánto agregar al sistema para que pueda eso funcionar en el óptimo. Es grande, no me saca el sueño, digamos, porque el sistema uruguayo es un barrio de San Pablo. O sea que si en realidad pasamos a tener un sistema uruguayo que es el doble, o sea, 2 barrios de San Pablo, digamos, será 2 barrios de San Pablo. ¿Es factible? Es factible. ¿Va a haber que hacer redes de 500? Va a haber que hacer redes de 500. Y la energía está, y efectivamente coincido con los números de que desde el punto de vista del consumo de agua estamos hablando que esa es otra discusión que no tiene nada que ver con esto. No es que el hidrógeno vaya a generar ningún problema en el tema del agua. Es interesante ver que cuando uno ve los gradientes de inversión, cuando aparece ese proyecto, antes de expandir, digo, bueno, tengo el sistema expandido óptimo y viene ese proyecto. Bueno, lo que me dice los gradientes de inversión es que hay que instalar eólica, que hay que instalar solar, pero aparece por primera vez en años que hago expansiones que también hay que poner térmica. También hay que poner térmica. Con lo cual, si además lo usamos con combustibles
hidrogenados, espectacular, aplaudo y beso. Bueno, nada, para ir terminando, esto lo estamos haciendo como algo que hicimos toda la vida. Nuestro regreso, digamos, a la universidad fue natural porque era lo que hicimos toda la vida y lo seguimos haciendo. Y lo que estamos haciendo hoy en día es justamente, de acuerdo a lo que es los roles de la universidad, es contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública. Esa es nuestro métier y para nada sustituir a quien tiene que tomar las decisiones, que por naturaleza es el Poder Ejecutivo. Estamos para ayudar, estamos para construir acuerdos, estamos para proponer metodologías, estamos para evaluar, para hacer cuentas, para aportar las herramientas como hemos hecho con el CIMSE, con el OutFace y con todos los proyectos. Fíjense que si uno analiza todos los proyectos de investigación, arrancando con el BILCONICID, de todo lo que se destinó para la investigación y crear las herramientas que hoy tenemos, gastamos lo que sería un ratito de exportación de una tarde del sistema eléctrico uruguayo en inversión y en conocimiento. Por tanto, el futuro es eléctrico y el futuro es el conocimiento. Hay que dominar a la criatura. Uruguay demostró que puede dominar la criatura y, digamos, si a futuro, claramente las energías renovables van a seguir siendo la mejor opción y vamos a tener que seguir metiendo pienso para poder gestionarlas y, bueno, por ahí vienen las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Al final vamos a intercambiar algunas preguntas y algunas preguntas del público. Aprovecho para recordarles que si bajan la app Slido, tenemos un código. Los invitamos a que envíen preguntas por ahí, que vamos a estar haciendo alguna a los miembros de esta mesa. Voy a dar paso al señor Martín Bocaje, es presidente de AUSPE, la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica. Después de trabajar durante más de 10 años en la industria forestal, en diferentes posiciones, en 2008 se unió al Grupo Aquo como Senior Project Manager, donde formó parte del equipo que desarrolló, financió, construyó y actualmente opera 142 megavatios eólicos en Uruguay. Desde el año 2016 es Country Manager de Aquo Energy para Uruguay y Argentina, y más recientemente Chile. Desde finales de 2022 asumió la presidencia de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica. Es una asociación civil, sin fines de lucro, de carácter nacional, creada en el año 2007 que representa a los generadores privados de energía ubicados en territorio uruguayo. A su vez, Aquo Energy es un productor independiente de energía, con base en Francia, que tiene más de 1,5 gigavatios en activos de energía verde en construcción y operación. Está presente en más de 20 países y tecnológicamente se enfoca en energía solar y almacenamiento con baterías de litio. Además, porque va a continuar con la presentación, es una presentación conjunta, vamos a dar paso a la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara es economista, graduada de la Universidad de República, máster de Economía y Finanzas en la London School. Es socia de Exante, firma especializada en asesoramiento económico y financiero. Previo a fundar Exante, fue socia de Deloitte en Uruguay. Tiene más de 20 años de experiencia profesional y cuenta una larga trayectoria de trabajo en temas relativos a energía en Uruguay, asesorando tanto a clientes del sector privado como a entidades del sector público y organismos internacionales. Así que damos paso a la presentación de ambos. Bueno, buen día a todos. Autoridades, público en general. Primero, empezar agradeciendo la invitación a Auder en el nombre de Marcelo y de Diego. La verdad que muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar presentando un poquito más la asociación, que me parece importante. Como decía Diego, se fundó en el año 2007, logrando agrupar al día de hoy a la mayoría de los generadores privados en actividad, totalizando hoy entre sus socios una capacidad de generación instalada de cerca de los 2.000 megas, que representa el 77% del total de las energías renovables no convencionales que están en operación y es un promedio equivalente al 40% de la demanda anual de nuestro país. Para tener una idea, hasta el año 2019 significó una inversión privada de cerca de los 4.000 millones de dólares. Ya han transcurrido muchos años desde este inicio del cambio a la matriz energética.
El promedio de la actividad de nuestros socios ronda los 8 años, inclusive con algunos contratos vencidos. Y por eso entendimos ya desde el año 2020 que era un buen momento para analizar con claridad los resultados del esfuerzo realizado, que se había hecho hasta ese momento, y tratar de aprender de esta experiencia para encarar los desafíos que se nos van a venir. Desde AUPE sabemos que es difícil hablar del sector eléctrico y es por eso que queremos contribuir a la discusión pública suministrando información de calidad, analizada por expertos, pero expresada de una forma que nos ayude a todos a poder comprender mejor el pasado, presente y futuro de este sector. El trabajo que se va a presentar hoy es la continuación del esfuerzo iniciado por esta asociación en marzo del 2021, donde se presentó por primera vez un estudio que encargamos en mercados eléctricos al experto en mercados eléctricos, el ingeniero Carlos Kirk, sobre el impacto que había tenido la incorporación de las energías renovables no convencionales en el costo de abastecimiento de la demanda de energía eléctrica en nuestro país para el periodo 2007-2019 y que fue actualizado este año por el Observatorio de Energía de la Universidad Católica. Ya han pasado 2 años desde de esta primera iniciativa y nuestra asociación consideró oportuno continuar este análisis, pero de otra visión. Y para esto encomendamos a la consultora Exante, y gracias por el apoyo, un informe de análisis sobre el impacto que tuvo el cambio de la matriz energética, pero de una perspectiva económico-financiera. Esperemos que les resulte interesante el informe que va a presentar la economista Tamara Yandi ahora. Pero antes, yo voy a hacer igual que Gonzalo, quiero hacer un chivo. Les quiero recomendar a todos registrarse para recibir el monitor del sector eléctrico que produce mensualmente el Observatorio de Energía con apoyo de AUPE. Se tienen que registrar en el mail observatorioenergia@ucu.edu.i. Se los recomiendo bien expresamente. Bueno, ahora le dejo a Tamara, que tiene el trabajo duro por delante. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad que es un gusto estar acá compartiendo los resultados de este trabajo que nos encargó AUPE. La verdad que fue un lindo desafío. Es un sector que sentimos en todo el equipo de Exante como muy cercano. Hemos trabajado bastante de cerca con muchos de ustedes que están aquí. Hace muchos años en todo lo que era la modelización de este tipo de proyectos, en el entender las paramétricas, la sensibilización de escenarios macroeconómicos y cómo eso podía impactar en los escenarios de PPA. En algún momento hasta fuimos economistas que nos metimos adentro del CIMSE totalmente de atrevidos y bueno, y en el último tiempo también trabajando desde proyectos de modelización financiera, de auditoría de modelos para conseguir financiamiento, en algunos casos de cambio de mano, de parques que hubo en este último tiempo, así que la verdad que fue un gusto agarrarlo también ahora desde este lado, de hacer un balance de lo grande que fue en definitiva ese proceso de transformación que se dio a lo largo de varios años. El contacto que nos hizo AUPE, la pregunta inicial, digamos, de disparadora del trabajo, fue, bueno, ¿cómo hacemos para cuantificar los impactos de la incorporación de fuentes renovables a gran escala? Había 2 trabajos de antecedente, ANCLA, que los mencionó Martín recién, el que se había hecho desde mercados energéticos y la actualización que hizo el Observatorio de la Universidad Católica, pero queríamos extender eso un poco más amplio e incorporar la dimensión de, bueno, qué había pasado con las tarifas en ese mismo periodo, qué había pasado con el balance de UTE en ese mismo periodo, cómo era el mejor indicador para medir desde el punto de vista económico el abaratamiento del costo de abastecimiento. Y bueno, un poco con estas preguntas sobre la mesa fue que nos metimos a hacer el trabajo. Por supuesto, uno podría pensar en más impactos económicos y de segunda vuelta también, pero estos son los que decidimos abarcar en
en este primer trabajo con AUCPE. Unos pequeños apuntes metodológicos antes de empezar. Este es un trabajo que hicimos el año pasado, con lo cual cuando lo hicimos contábamos con las estimaciones de CAD del Observatorio de Energía de la Católica y de mercados energéticos en trabajos que iban hasta el 2021. Teníamos los estados financieros de UTE también hasta 2021. En ese caso, en aquel momento decidimos como determinar dos periodos, el de los 5 años que iban desde 2007 a 2011 como parámetro benchmark previo a la incorporación de energías de fuentes renovables a gran escala, que es un poco seguir el criterio que en su momento había adoptado mercados energéticos, y luego tomamos el periodo 2015-2021 como referencia, digamos, post cambio. Dejamos en el medio algunos años que fueron justamente el periodo de transición. Casualmente también decidimos dejar, casualmente no, de hecho decidimos dejar el 2012 afuera, que fue un año también bastante particular en términos climáticos para que no afectara las comparaciones, y siempre tomamos, y lo van a ver a lo largo de estas diapositivas que voy a presentar ahora, los resultados en términos de promedios anuales como para suavizar cosas que pueden pasar de un año a otro. La medición del costo de abastecimiento de la demanda en los trabajos que nos antecedían, el de mercados energéticos y el del Observatorio de Energía de la Universidad Católica, se refería a CAD neto, ¿no? A la suma de todos los costos de generación y de compra de energía por parte de UTE para abastecer al mercado, netos de los ingresos por exportaciones. Nosotros decidimos tomar dos métricas a lo largo del trabajo: el CAD bruto como indicador de costo total y el CAD neto siguiendo ese criterio de restar los ingresos por exportaciones. Nos parece que ambos complementan y arrojan, digamos, perspectivas distintas e interesantes, y hay un tema que desde el punto de vista económico no es menor, que es que cuando uno resta los ingresos por exportaciones, no solamente está, digamos, de alguna forma dejando de lado el costo de haber generado esa energía que finalmente no estaba para abastecer al mercado interno, sino también está eventualmente restando márgenes de exportación y por lo tanto uno está ensuciando el cálculo. Y por otro lado está el punto de las restricciones operativas, ¿no? que de alguna forma hacen que no sea trivial el decir, bueno, si no se hubiera exportado, entonces esos costos no se hubieran incurrido. Entonces, de alguna forma, con la elección de mantener a lo largo de todo el informe la mirada del CAD bruto y la mirada del CAD neto, lo que quisimos hacer es que no se escapara ninguna punta por ese lado, pero desde ya adelanto que las conclusiones fueron sumamente, digamos, coincidentes desde las distintas perspectivas. Y lo mismo coincidieron mucho las conclusiones si uno toma los datos desde este tipo de estudios que mencionaba Martín antes, que se basan más desde la ingeniería. Si uno agarra los balances de UTE y trata de recomponer ese costo de abastecimiento de la demanda desde lo que son los estados financieros del ente. Así que les propongo no tomar mucho tiempo, el trabajo es bastante más extenso, creo que está disponible en la web de AUCPE, pero voy a compartir acá algunas conclusiones. Hay dos bloques, uno que tiene que ver con un repaso de la envergadura que tuvo el cambio de la matriz energética y su impacto en el costo de abastecimiento de la demanda, y después nos metemos en lo que fue ese abaratamiento del costo de abastecimiento de la demanda desde los balances de UTE. A ver, lo primero que hay que entender, y quisimos poner en este trabajo, que al final tenía un objetivo de comunicación y de visibilización de elementos importantes en la opinión pública, es que acá hubo un nuevo, digamos, marco de mercado muy diferente al que existía en décadas anteriores. En 15 años Uruguay duplicó su potencia instalada, se colocó en la vanguardia del mundo en lo que es la proporción de generación con fuentes renovables. De hecho, ahora estamos en un par de años particularmente secos, y este en particular, pero en 2019 tuvimos el 98% de la generación en base a fuentes renovables en Uruguay. El otro elemento sumamente importante de la transformación es que
en base a este incremento de la potencia instalada y también lo que fueron los avances en la interconexión, Uruguay, digamos, pasó a ser un exportador neto de electricidad a la región. Tuvimos un promedio de 13% de la oferta total destinada a exportación en el periodo ese que tomamos post, digamos, incorporación de fuentes renovables. Tuvimos en general un balance positivo en todos estos últimos años. La interconexión es algo a destacar per se, más allá de que el balance de estos años que estamos mostrando haya sido positivo. En 2023 la situación es otra, estamos importando energía y eso no quiere decir que eso sea un mal resultado. Destacamos las exportaciones como algo bueno, pero también el poder tener la capacidad de importar en momentos como estos, si es económicamente conveniente frente a la alternativa de prender centrales térmicas, debemos verlo siempre como un elemento positivo. Tercer ingrediente de esta historia, la demanda local de electricidad ha ido creciendo, pero si uno lo mira desde el punto de vista económico, ha crecido menos que el PBI. Con el paso del tiempo, Uruguay se va haciendo más eficiente en el uso de la energía. Eso sucedió tanto a nivel residencial como a nivel no residencial. Entonces, ¿qué obtuvimos desde el punto de vista del costo de abastecimiento de la demanda? Si uno toma esos promedios de periodos que mencionaba antes, el costo bruto de abastecimiento de la demanda bajó más o menos 10% en dólares, esos 30% en términos reales, y si lo miramos neto de exportaciones, o sea, entendiendo que los ingresos por exportaciones es algo que nos permite abatir el costo, digamos, de atención de la demanda local, estamos hablando de una caída de casi 30% en dólares y de más de 40% en términos reales. Sí, es evidente que ese cambio, digamos, en el costo de abastecimiento de la demanda también vino con un cambio de composición sumamente importante. Hubo menos costos asociados a los combustibles fósiles y más incidencia de las renovables. Allí tienen en los distintos colores la descomposición del costo de abastecimiento de la demanda por tipo de fuente. Lo que está en violeta, estoy padeciendo ahora la falta de puntero, son las restricciones operativas. Es en definitiva esa parte del CAD que responde a las obligaciones que tiene UTE en función de los contratos de PPA, de igual pagar por energía incluso en momentos en donde eso no es generado y volcado a la red. Esas restricciones operativas no fueron significativas en términos del costo total de abastecimiento de la demanda. Decíamos recién, en el promedio de este periodo estamos hablando de un costo bruto de unos 560 millones de dólares por año, un costo neto de en torno de 420 millones. Las restricciones operativas en el año que fueron más grandes fueron del eje de 70 millones y luego fueron notoriamente más bajas. El abaratamiento del CAD, les decía, se dio incluso cuando hubo más consumo de energía interna. Entonces, cuando uno mira el CAD unitario, esto es los dólares por megawatt hora consumido en Uruguay, el abaratamiento fue todavía más fuerte. Estamos hablando de 40% en términos reales, en dólares corrientes, y a la mitad en términos reales. Con lo cual, la verdad que desde esta perspectiva, que pudo atenderse un volumen mayor de demanda a un costo absoluto menor, es un resultado bastante impactante, esto de ver costo unitario por 50% menos al cabo de un periodo extenso, pero no tan extenso al fin, ¿no? En términos de PBI, eso quiere decir que el costo de abastecimiento de la demanda pasó de estar en un rango de entre 1 y 2% del PIB y un promedio de 1,7% del PIB en el periodo testigo pre-renovables, a una media de 0,7% del PIB en el periodo posterior, con además bastante menos volatilidad, ¿no? Porque en definitiva otra cosa que sucedió con el cambio de la matriz energética, y lo menciono solamente tangencialmente, pero está también desarrollado en el informe, es que
el resultado esperable, ¿no? Uno se hace menos dependiente de combustibles fósiles y por lo tanto de la variabilidad que tienen los precios internacionales. También el desarrollo del resto de las renovables hizo que los vaivenes en la oferta de energía hidráulica tuvieran un menor impacto, fueran amortiguados por las otras fuentes, con lo cual la variabilidad de este indicador fue notoriamente inferior. El trabajo, reitero, lo hicimos el año pasado, los datos llegaban hasta 2021, pero si calculásemos esto para el 2022, está ligeramente arriba de ese promedio, no demasiado lejos, no cambia nada la conclusión general que les estaba comentando recién. Entonces, números para fijar: 29% de caída del costo de abastecimiento bruto en términos reales, 44% de caída si uno lo toma neto de exportaciones y 50% de caída si uno lo toma en términos unitarios. Eso tomando estimaciones de mercados energéticos y de los resultados de los análisis del Observatorio de Energía. Ahora, si uno se da vuelta, y desde ex-ante no podíamos evitar el validar esas estimaciones más de un palo ingenieril con bueno, lo que muestran los estados financieros de la UTE, la conclusión es exactamente la misma. Esto no debe sorprender, pero sí reafirmar, digamos, lo contundentes de los resultados. Si uno toma desde las notas de los estados financieros de UTE lo que son los costos asociados a la generación de energía y a la compra de energía a terceros, la conclusión es exactamente la misma: 29% de caída del CAD bruto, 43% de caída del CAD neto y 52% de caída del CAD si uno lo expresa en términos unitarios. Validado entonces que los resultados eran lo mismo, bueno, empezamos a indagar un poco más sobre cuáles habían sido otros impactos, ¿no?, de ese abaratamiento del CAD. Empezamos por mirar las tarifas. Como ustedes saben, el pliego tarifario de UTE es muy amplio, diverso, tiene un montón de casuísticas. Tomamos las tarifas que nos parecieron más representativas, digamos, en volumen de demanda y también de representatividad en los ingresos del propio ente. Justo decir que los picos de tarifas en términos reales se habían dado un poco antes, ¿no?, entre 2009 y 2013, dependiendo de cuál sea el ítem tarifario que uno toma. Eso quiere decir que la caída de las tarifas en términos reales había empezado algunos años antes de la introducción de las renovables a gran escala, pero el abaratamiento de tarifas se profundizó con ese proceso. Los dos gráficos muestran las variaciones en términos reales y en dólares corrientes respecto al pico del 2013, en términos reales, dependiendo de grandes consumidores, medianos o residenciales, en el orden del 12-14% en términos reales y más en el eje del 20% si uno mira las variaciones en dólares. Cuando uno lo compara con otras variables de la economía, el contraste es bien marcado. Si uno expresa las tarifas en términos del poder adquisitivo del salario, la caída fue del orden del 20% con respecto del pico. Si uno mira la evolución de las tarifas de electricidad comparadas con otras tarifas, también tuvieron un patrón de comportamiento bastante destacado. Incluso cuando en el caso de la nafta, que también hay caídas, estamos comparando con un 2013 que fue, digamos, un momento de precios internacionales del petróleo del orden de los $100. Ahora, cuando uno toma las dos cosas, ¿no?, es bastante evidente que fue mucho mayor la envergadura de la caída de los costos de abastecimiento de la demanda de lo que fueron los descensos de las tarifas medidos en términos reales, y eso es una conclusión que surge con bastante claridad de cualquier análisis de este tipo de datos. Ahora, eso tiene otra arista, que es que esa caída del costo de abastecimiento de la demanda fue un determinante clave de la recomposición de la rentabilidad operativa de la UTE en este periodo. Hablo de recomposición, lo voy a mostrar un poco más adelante, porque no es que los resultados de la UTE fueron a niveles particularmente elevados o que no se hubieran visto antes. Veníamos de años con un resultado de UTE bastante deteriorado, con lo cual este abaratamiento del CAD lo que contribuyó fue en parte a dejar espacio de rebaja
de tarifas que veíamos recién, ocurrió, y en parte a recomponer resultado operativo. Ese cuadro se ve poco, pero paso a otro, que es a una serie de gráficos que me parece más elocuentes. El margen bruto de UTE, o sea, esto es el resultado bruto en relación a la facturación total de UTE, pasó de un promedio de 22% en los años del periodo prerrenovables a un promedio de 42% en el periodo post-renovables. El margen operativo, esto es, deduciendo también los gastos de administración y ventas y otros costos operativos del ente, pasó de 4% en el periodo prerrenovables a 22% en el periodo que estamos tomando como post-renovables. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo pasamos de 4 a 22%? Finalmente el balance de UTE es muy grande y la generación de energía es solo una parte, ¿no? Y en realidad hay otras actividades de transmisión, de distribución. Pasan muchas cosas en el balance de UTE y eso es muy cierto. Ahora, si uno descompone cómo pasamos de un resultado operativo del 4% de la facturación a uno de 22% de la facturación, hay 20 puntos que es justamente la caída de la incidencia del CAD bruto. El CAD, que estamos llamando CAD bruto, que es la suma de los costos de generación y los costos de compra de energía a terceros, pasó a representar el 56% de la facturación a representar solo el 36% de la facturación en el segundo periodo, digamos, de la comparación. Y otros componentes de otros costos de venta, la incidencia de los gastos de administración y venta y otros resultados operativos realmente no se movieron mucho. Este quizás es mi gráfico preferido del informe. Cuesta un poco a veces explicarlo y entenderlo a simple vista, pero es muy fuerte el relato que se puede como construir a partir de lo que muestran los números de UTE. Algunas perspectivas complementarias. Si miramos, les decía, el CAD bruto sobre los ingresos operativos bajó 20 puntos, de 56% a 36%. Si ahora esto lo quisiéramos extender hasta el 2022, ese número en la barrita, digamos, está un poco más arriba, pero no llega al 50%. Estamos hablando, digamos, en niveles que se mantuvieron en ese orden. Si miramos el CAD neto sobre las ventas locales de energía, porque en definitiva uno diría, bueno, pero el denominador también se aumentó porque tuvimos más exportaciones, sí, correcto, pero el CAD neto expresado sobre las ventas locales de energía también bajó 20 puntos, incluso un poquito más. Y si uno mira la relación entre el costo de abastecimiento de la demanda neta y otros gastos operativos de UTE, en particular los gastos de administración y ventas, en el periodo anterior, en promedio, el CAD era 3 veces los gastos de estructura de UTE. En el periodo posterior a la introducción de fuentes renovables a gran escala, ese número bajó a la mitad, a 1,5 veces. Así que realmente el impacto fue muy importante. Hablaba antes de recomposición más que de mejora del resultado de UTE, porque también es importante tener en cuenta que si uno toma periodos largos, la rentabilidad operativa de UTE venía bastante golpeada justamente en el periodo que acá tomamos como referencia previa a la introducción de renovables. Ese 22% de margen bruto que recién mencionaba era bajo en una comparación histórica. El promedio de largo plazo en todo ese periodo que está ahí de 30 años había estado más en el orden del 45%, con lo cual lo que hubo más bien fue un retorno a esos niveles de rentabilidad operativa de periodos previos. Y de la misma forma, si uno baja todavía más en el balance y baja hasta la última línea de resultado neto, la conclusión es la misma, ¿no? De un promedio de 5% de rentabilidad sobre ingresos en el periodo 2007-2011 a un promedio de 18% en los años más recientes. Y por último, otro elemento que aborda el trabajo y al que no me voy a referir muy extensamente es el impacto que esto tuvo también desde el punto de vista de las finanzas públicas. En esa parte del trabajo nos basamos en los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, que la contabilidad fiscal tiene algunos criterios distintos que lo que son los estados financieros auditados de cualquier compañía. Para empezar, es de base caja y tiene algunas particularidades en cuanto al tratamiento de ingresos y costos, pero si uno mira el resultado primario de UTE que reporta el Ministerio y le suma
los dividendos que UTE le da al gobierno central, que en la contabilidad fiscal no aparecen adentro de UTE, sino que ya aparecen como ingreso del gobierno central, si los devolvemos a la UTE, el resultado primario de UTE en este segundo periodo fue de 0,4% del PIB, es el doble de lo que había sido en promedio en el periodo previo y sobre todo con bastante más estabilidad, ¿no? Consistencia de resultados positivos. Esos resultados positivos en 2022 y 2023, en lo que va del año, se han hecho más pequeños, fruto de, bueno, estamos exportando menos energía a la región, tenemos a su vez costos incrementales por el contexto de sequía, pero en el año móvil a mayo, los últimos datos disponibles, seguía, digamos, en terreno de línea de flotación desde el punto de vista del criterio que adopta la contabilidad fiscal. Y eso contrasta bastante con lo que son los resultados del resto del sector público. De hecho, en todo ese periodo, la administración central, o sea, el consolidado gobierno central BPS, estuvo en situación de déficit y esos 0,4% de PIB que aportó de resultado primario de UTE, de hecho, es más que el resultado primario agregado que aportaron todas las demás empresas públicas en ese mismo periodo. Con lo cual, acá hubo también desde el punto de vista de la contribución al resultado fiscal un cambio bastante significativo. Así que solo unos pocos comentarios a modo de cierre y con una invitación a leer el reporte completo. Miramos realmente varias perspectivas complementarias a lo largo del trabajo y desde todas ellas resulta inequívoco que acá hubo un cambio muy relevante en los términos económicos en los que funciona el mercado eléctrico en Uruguay, con un abaratamiento realmente muy fuerte del CAD a partir de la incorporación de las fuentes renovables a gran escala. Repaso solo unos poquitos números. 30% de abaratamiento en dólares corrientes, más de 40% en términos reales y a la mitad si uno lo expresa en términos unitarios, teniendo en cuenta también que aumentó la energía consumida. Eso permitió, decía, un abaratamiento de las tarifas en términos reales, al mismo tiempo una recomposición de la rentabilidad operativa de UTE. Hoy no entramos en otras derivadas que eso tuvo en UTE, de permitir pago de dividendos, aplicar fondos para amortizar deuda financiera, pero también los hubo irrelevantes y desde el punto de vista de la contabilidad fiscal también una contribución bastante más relevante de lo que habían sido en los años previos. Muchas gracias y a las órdenes para comentarios ahora en la mesa. Gracias, Tamara. La idea un poco ahora es cerrar y resaltar algunas de las conclusiones de este trabajo y por ahí subrayarlas sobre todo, empezando por claramente lo que mencionaba Tamara, y perdón si somos repetitivos, pero el costo de abastecimiento, la importante reducción del costo de abastecimiento de la demanda, el hecho de que Uruguay pasó a ser un exportador neto de energía renovable después de la transición, el haber logrado descarbonizar la matriz energética por arriba del 90%, y a diferencia de lo que sucedía en el año 2015, por ahí un poquito para darle un poco de la situación del año 2022, que por ahí el estudio no lo agarró tanto, ese año fue un año de crisis energética, no sé, precios en el entorno de petróleo en el entorno de los $100, y déficit hídrico consecutivos por 3 años, o sea, a esa altura. UTE en el resultado del año 2022 dio $162 millones de ganancia y no hubo impactos significativos en el precio de la energía. Así que es una clara demostración de la resiliencia que tiene el sistema eléctrico nacional ahora con esta nueva matriz de generación frente a estos eventos climáticos extremos. Es importante también que esta transición, ¿qué nos dejó esta transición en el sistema eléctrico? Uno de ellos es claramente la resiliencia. También terminamos con un sistema, por lo tanto, robusto, confiable y con la calidad del servicio requerida, con una muy buena infraestructura de interconexión con nuestros vecinos, con altos niveles de penetración, como decíamos, y acá, un poco en concordancia con lo que decía el ingeniero Casaravilla, este es un atributo que hay que mantener,
que si a medida que aumenta la demanda no se incorpora a tiempo nueva capacidad de generación renovable, no solamente vamos a tener un descenso en este porcentaje de energía verde, sino que también se va a dar un aumento en el costo de abastecimiento de la demanda. Pero en definitiva, el mensaje es que esta es una historia de éxito, que como dijeron hoy varios, se basó en una política de Estado y en un esfuerzo público-privado virtuoso, que terminaron generando una enorme ventaja competitiva que hoy nos puede poner al frente de la segunda transformación energética si la sabemos aprovechar. Esta transformación, que va a electrificar los consumos energéticos de otras actividades que hoy son atendidas con combustibles fósiles, va a requerir incorporar nuevos actores, el empleo de nuevas tecnologías y un volumen de inversión nunca antes vista en este país. El abastecimiento de energía eléctrica con baterías, el hidrógeno verde o la química verde, o la industria de la química verde, van a traer enormes oportunidades, pero su captación va a depender que sepamos aprovechar esta ventana que nos hemos autogenerado gracias a esta exitosa historia de la primera transición energética que tuvimos. Y también, por supuesto, manteniendo nuestra credibilidad como país, ¿no? Sabemos que la segunda transición se dará en base a energías renovables, no convencionales, y desde AUPE entendemos que el sector privado puede y debe participar en estos nuevos procesos de cambio y resultar un actor muy relevante, tal como lo fue en esta primera transición. Para que esto sea posible es necesario que se adecúe el marco regulatorio del sector del año 2002, el cual por ahora solo prevé generación hidráulica y térmica. Entre otros cambios, se deberán integrar al marco regulatorio las energías renovables no convencionales y otras nuevas tecnologías como el almacenamiento con baterías. También se deberán derribar las barreras que hasta hoy han impedido el verdadero desarrollo del mercado mayorista de energía eléctrica. Para esto, en lo inmediato, es muy importante avanzar con el proceso de reconocimiento de potencia firme y largo plazo para las energías solar y eólica, que entendemos está en proceso. Al mismo tiempo, se deberá revisar la metodología para el cálculo de costos de los peajes, que actualmente, a nuestro entender, no reflejan los costos ni el margen razonable de este servicio, principio fundamental que cualquier servicio regulado debe cumplir. El efectivo desarrollo del mercado de generación será mediante la promoción de la competencia, un verdadero motor de la eficiencia con el consiguiente beneficio para todos los consumidores del país y el país. Finalmente, esperamos que la información presentada en el día de hoy haya contribuido a dar una real dimensión a lo que hemos logrado juntos, como país, descarbonizando el sector de generación eléctrica en menos de 10 años, al mismo tiempo que se bajó el costo de producir energía eléctrica. Desde AUPA alentamos seguir por este camino y encarar los cambios necesarios con confianza y celeridad. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres por sus presentaciones. Tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de ser breve porque vamos a reenganchar a las 2 de la tarde, así que voy a hacerle 1 o 2 preguntas a cada uno. Empiezo con el ingeniero Casaravilla. Tuvimos exactamente antes de esta charla la presentación de la presidenta de UTE y las estimaciones de ingreso e incorporación de renovables difieren un poco de, por lo pronto, las expectativas que tenemos desde AUDER y la urgencia que nosotros identificamos y también de los resultados que se mostraron en el estudio que presentaron, si bien es un ejercicio, digamos, o un estudio académico. ¿Cuál es la opinión de la academia respecto a por dónde tiene que ir el plan de expansión y la urgencia en cuanto a la incorporación de energías renovables? Bueno, hola, sí. Creo que fui claro en la presentación en el sentido de que con determinadas hipótesis, que son las que hicimos en el desarrollo del trabajo, que se pueden bajar de la página de nuestro blog, están exactamente establecidas las hipótesis, uno puede bajar la sala SIMC y tiene absolutamente todo con transparencia de cómo fueron hechas las cuentas. Si hay una diferencia cuando uno hace con alta demanda o baja demanda. Yo mostré que con baja demanda es sensiblemente menos lo que hay que instalar. Y también comenté de que respecto al informe
que hace ADME, el que hizo la estacional del año pasado y el que acaba de salir, digamos, hacen un replanteo respecto a la expansión. De hecho, el único estudio de expansión que conocí hasta ahora era el de ADME, no conozco este de UTE, este último de UTE. Conozco infinidad de informes de expansión hechos durante los años que estaba en UTE. Este último no lo conozco, no conozco qué hipótesis se tomaron para el crecimiento de la demanda, los costos. O sea, no podría decir, yo con informes diferentes puedo dar opiniones. Respecto al informe que hace ADME ahora, recién subido a la página web, plantea una expansión y coincide en grandes términos con la expansión hecha por nosotros para el escenario de baja demanda. ¿Sí? La diferencia que tenemos es en el año 24, porque el estudio de ADME dice, bueno, si el estudio lo hago ahora, cualquier decisión que tome entra recién al 25, entonces no se mete con el 24. Como yo el estudio lo hice antes, sí en el 24 daba señales de determinada cantidad de instalación, incluso con baja demanda, incluso ya para el 23 también. Pero de vuelta, es muy sensible a los valores que uno toma. Probablemente el estudio de UTE podría haber supuesto que el costo de la energía solar fotovoltaica no esté a $40 ni a 46 como propone ADME, sino que dice, bueno, pero en realidad hay costos de integración de red y esas 55, no sé. O sea, correcto. Lo que me gustaría aportar no es para polemizar o decir aquello está bien o aquello está mal. Lo que sí tenemos todas las capacidades a nivel nacional y hemos demostrado que sabemos trabajar en equipo para sentarnos en una mesa, definir cuáles son las hipótesis y a partir de las hipótesis definir el qué, el cuándo, ¿tá? Y después, digamos, el qué es clarito, son energías renovables, es el cuándo y el cuándo, ¿no? Y el cómo es otra discusión, es una discusión enorme, tiene que ver con temas de política nacional, de política industrial, de política de desarrollo, de política, etcétera, que no debería impedir, digamos, definir, bueno, pero mirá que el sistema parece ser, incluso con baja demanda, está pidiendo. Pero vuelta, hay que ver las hipótesis. Yo, ante hipótesis y en el marco de una mesa de trabajo, puedo analizar hipótesis y podría abundar un poco más en la respuesta. Muchas gracias. Martín, dos preguntas que quería hacerte. Profundizar un poquito sobre los comentarios que hacías ahora en el cierre en cuanto a la necesidad de ciertas adecuaciones regulatorias. ¿Cuál es la visión de AUSPE en cuanto a lo que realmente en el corto plazo es urgente como para empezar a tomar medidas en esa línea para poder seguir adelante con esto del nuevo impulso a las renovables? Bueno, hay algunos que ya se vienen trabajando, como es el caso de la potencia firme de largo plazo, el reconocimiento de potencia firme de largo plazo. Claramente el marco regulatorio le reconoce potencia, por ejemplo, a la hidráulica y no lo hacía a la eólica y a la solar. Eso creo que hay un en borrador principio ahora. ya hay un proceso avanzado. La otra condición son los peajes. Desde nuestro lado vemos un problema, no con el cálculo que realiza el regulador, la ORSEA, sino con la metodología que utiliza. Es una metodología que no está expresando los verdaderos costos y márgenes de ese servicio. Como decía, ese es el principio fundamental de un servicio de precios regulados, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar con la academia, con los distintos actores y con el regulador, por supuesto, analizar cuál es la mejor metodología que se adapta a la realidad de Uruguay hoy en día. Y bueno, y después, por supuesto, el mercado spot, el mercado de generación, está cambiando. Por muchos años hubo un solo actor. Recientemente empezó a haber una contraposición, nuevos actores y la existencia de clientes libres. Y eso tiene que, básicamente hay que ayornar cómo ese mercado se va a regular, cómo esos clientes
van a poder comprar potencia, van a poder operar y transaccionar en un mercado que sí vamos a empujar para que sea transparente, para que tenga un regulador fuerte, profesional fuerte, con buenos profesionales involucrados y claramente un administrador de mercado que esté bien empoderado y que pueda evitar posiciones dominantes, ¿no? Así que por ahí. Muchas gracias. Para Tamara, en primer lugar, las felicitaciones por el estudio. Ya estuvimos en la presentación en la Universidad Católica también y creímos que era una buena oportunidad de volverlo a repetir con este público. Creemos que los datos son contundentes, ¿no? Y derriban algunos discursos que estaban instalados. En particular hay un comentario que sí que quiero hacer, que capaz que es medio polémico, la idea no es entrar en polémica, pero es esa diferencia entre el 30% de ahorro en el costo de abastecimiento de la demanda y el 10% de reducción de tarifas. Yo a mi madre le digo que trabajo en las renovables y me dice que están muy lindas las cosas que instalo y todo, pero que la UTE le sigue saliendo carísima. Entonces, no sé si hay alguna concepción, digamos, dentro también, o algún análisis dentro del estudio, de si hubo un poco más de espacio para esa reducción de tarifas y al final del día, si es una decisión política, digamos, de hacer un vuelco a rentas generales de ese excedente. Bueno, gracias por la pregunta, gracias por la felicitación. Vi algunos sacando fotos de que hoy forzadamente sepan que el informe entero está en la web de AUPE y en la web de Exante también. Ese era el objetivo, el tratar de expresar de forma fácil mensajes que probablemente la mayoría de ustedes que están en el sector los conocen mucho, pero que a veces son difíciles de comunicar y bueno, ese un poco fue el objetivo. Respecto a tu pregunta en particular, a ver, no lo enmarco solo como un tema de la UTE en general, sino como una discusión más amplia de, bueno, cómo gestionamos a las empresas públicas, cuál es el mandato de las empresas públicas, qué se les exige en términos de rentabilidad respecto al patrimonio que en definitiva está invertido en ellas, un tema de uso, de eficiencia patrimonial. Entonces es muy difícil, si no tenemos un benchmark de cuál es la rentabilidad esperada, la rentabilidad exigida a quienes en cada momento del tiempo están a cargo de la toma de decisiones, es muy difícil. De hecho, es subjetivo la opinión que puedo tener yo o tú o alguien más de cuánto debió haber sido el mix entre rebaja de tarifas y mejora de resultado operativo en cada momento del tiempo. El trabajo nuestro no entra en una valoración de si la rentabilidad operativa que veíamos ahí en el eje de 45% o el resultado neto de 17% es lo que debe ser, simplemente lo pusimos en el contexto de que esta mejora venía de años que a todas luces eran muy bajos, eran insostenibles, entonces es como el vaso medio vacío, es el que tú mencionabas, ¿no? La rebaja de tarifas fue bastante más acotada que el abaratamiento de costos. La otra forma de verlo es la rentabilidad operativa y la rentabilidad neta de UTE estaban en niveles insosteniblemente bajos, con lo cual, de no haber sido por este abaratamiento de costos, el contrafáctico es que para volver a tener niveles como estos, que de vuelta no digo si son los adecuados, los mejores o los óptimos, pero hubiese sido necesaria una suba de tarifas que no ocurrió. De hecho, todo lo contrario, hubo rebajas. Entonces, la única forma de responder a tu pregunta de si el mix pudo ser distinto es, bueno, ¿para qué nivel de rentabilidad esperada de UTE? Y es un poco la misma discusión de cuando se miran los resultados de ANCAP y las mejoras que han tenido los resultados de ANCAP o los malos que fueron en años previos, bueno, respecto a qué, y en definitiva, Sociedad Uruguaya tenemos un montón de recursos invertidos en el patrimonio de las empresas públicas, que bueno, están ahí, pero podrían estar en otras actividades, con lo cual es una discusión sumamente relevante, cuál es la exigencia de retornos que le vamos a poner a ese patrimonio. Clarísimo, muchas gracias. Hay una pregunta del público. Sí.
Sí, Capaz que sí. si puede repetir la pregunta, perdón, para así le escucha Si el público. tomamos en cuenta licitaciones que hoy tenemos en el mundo que rondan en los 30 megavatios hora, los $30 por megavatio hora, contra la realidad pasada, que no la vemos. ¿Qué posibilidades vemos de acoplarnos a esa exigencia mundial? Porque ese va a ser el punto de partida del costo de la energía eólica solar para todo el mundo, ya sea energético de hidrógeno verde, el mundo de los combustibles sintéticos, la urea, no sé, llamarle mitad verde, mitad no verde, porque se combina, ¿no? Eso con hiperfosfato y tenés el NPK, nadie dice que si el ácido sulfúrico traído del azufre es verde, no, porque se oxida con oxígeno en el aire. Entonces, digo, tenemos en Uruguay la potencia de ser el centro distribuidor de NPK del mundo, perdón, del Mercosur. No hay fábrica, no hay generación, no hay producción realmente importante de urea. No, hay, pero cara. Pero a $30 el megavatio eso es imbatible, sería imbatible. Lo mismo que hasta se podría producir, no sé, plástico mañana. No están las tecnologías totalmente afinadas, pero existen. Perdón, para redondear, la pregunta entonces sería si es viable que Uruguay llegue a una producción de renovables en el entorno de los $30 el megavatio hora. Capaz que es más para Martín, que nuclea la asociación. No sé si ustedes tienen un estudio sobre el tema y una... No, creo que no. Ahí sí, capaz que... Hola, sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Contestando rápido la pregunta, primero, no todos los $30 es un número que a veces tenemos en la cabeza o se escucha. Las realidades son distintas. Uno puede hablar de $30 por ahí en el norte de Chile, en el solar o menos, o puede hablar en el sur de Argentina, pero la realidad de Uruguay puede ser distinta. Exacto. Para eso hay estudios del costo nivelado de energía, que hay varios y algunos coinciden y otros no. Así que es difícil hablar primero de qué costo. Hay en la hoja de ruta del Ministerio de Hidrógeno, hay unas estimaciones de precios de energía que se alcanza el 2030, que andan en esos entornos, un poco más arriba. Pero bueno, eso el mercado y el tiempo dirá, y eso un poco de lo que hablábamos sobre el desarrollo del mercado de generación, de tener un mercado competitivo, porque es la forma más eficiente de que todos los consumidores sepan de que están pagando el precio más bajo posible en el mercado, es tener un mercado de generación transparente, fuerte, que funcione. Bien, yo tengo una última pregunta para Gonzalo. En realidad son dos. Hay una que se repitió bastantes veces a través de la aplicación, que la tuvimos, mucha gente le está diciendo, que vieron la ausencia, o por lo menos capaz que no se presentó en el estudio, de la acumulación, ya sea por bombeo o por baterías. ¿Tá? Esa es una cortita, pero ya te hago la segunda, así ya seguís, que tiene que ver con el cierre de tu presentación y un poco con el cometido de la Universidad de la República en cuanto al apoyo de la creación de conocimiento, de difusión y de toma de decisiones. A lo largo de los años han habido muchos mecanismos, ya hemos comentado, Fondo Sectorial de Energía, CONICYT y demás, pero me gustaría, si puedes comentar un poco tu visión en cuanto a medios para que las contribuciones de la academia al sector puedan ser más profundas. ¿Qué podemos hacer en esa línea? El tema de almacenamiento. La realidad es que cuando hacemos los estudios de expansión, hemos hecho estudios de expansión poniendo baterías para ver, digamos, la posibilidad de
complementar, digamos, las renovables con el filtrado que ofrecen las baterías, por ejemplo, o instalaciones de bombeo y acumulación. Y el tema es que por los próximos 10 años no hay forma de que compitan con lo que ya tenemos. Hoy ya tenemos una capacidad importante de gestión de las renovables con el lago de Bonete y la conexión que tenemos con nuestros países. Está espectacular los servicios auxiliares que ofrecen para la estabilidad o para redes de distribución, muy radiales el tema de las baterías, pero desde el punto de vista del gran abastecimiento o sistema interconectado, la batería por 10 años no hay forma. Si me preguntás de acá a 30 años, pará, porque los estudios ya nos muestran que efectivamente va a ser necesario incorporar capacidad de filtrado de las renovables. Las renovables van a seguir siendo la vedette, pero van a necesitar, el sistema va a necesitar un poco más de filtrado, y en ese sentido las baterías juegan. Por tanto, digamos, no aparecieron porque no aparecen, así como tampoco aparece expansión de térmicas en los próximos 10 años, a no ser que pongamos una gran demanda. Por tanto, lo tenemos recontraestudiado, periódicamente y todos los años hacemos estudios, en particular en el curso de SIMCEP que se hace en el primer semestre, normalmente aparece algún grupo que quiere ver qué pasa con las baterías. Pasado mañana estoy en un tribunal de un proyecto de fin de carrera que lo que hace es justamente ver qué puede pasar con las baterías, y la conclusión que llega es que no hay forma de que se paguen por el costo que implica. Pero es un tema de que el tiempo dirá. El tiempo dice que a futuro necesitamos mayor filtrado, pero estoy hablando de acá a 10 años por lo menos, y ahí van a empezar a aparecer. Además que va a coincidir con la bajada de costos que están teniendo esas tecnologías. Y respecto, voy a contestar, pero también voy a decir que una cosa que ahora voy a anotar en la larga lista de cosas que me quedo arrepentido de no haber hecho, es haber contratado a Exante en el año 2019 para decir como mirada externa algo que sistemáticamente contestábamos una y cada vez que nos preguntábamos por qué no habían bajado las tarifas y la contribución a las rentas generales. Y bueno, y una cosa que no se contestó y se preguntó es, bueno, el tema es que una cosa es el costo de generación, pero después está el costo de transmisión, de distribución y de comercialización. Y cuando uno analiza los costos de UTE, el 85% es, o sea, solo el 25% es la parte de generación. Entonces, claro, los números son elocuentes desde el punto de vista de cómo bajó el CAD. Y efectivamente, si no hubiésemos bajado el CAD en todos estos números que mostró Tamara, lo que hubiese pasado es que tendríamos que haber aumentado las tarifas. Pero ya reducir la parte del 85% no es fácil, porque tiene que ver con redes de distribución, tiene que ver con comercialización, tiene que ver con otro montón de otras cosas que, bueno, que hay que, por supuesto, UTE tiene que ser la mejor y más eficiente que cualquier otra. Ese es el desafío para seguir siendo una empresa pública de todos los uruguayos. Pero ahí está parte de la razón de que si no hubiésemos hecho el cambio, lo que hubiese pasado es que hubiesen aumentado las tarifas, no lo digo yo, lo dice Tamara, bajaron las tarifas y además contribuimos a construcción de escuelas como empresa pública a partir de la contribución a rentas generales. Y ni que hablar el Fondo de Estabilización, que también se fue por ahí en ese camino, que se juntó en un momento, digamos, complicado, y después parte importante de esa plata se hizo para la construcción de, por ejemplo, la parte ferroviaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y respecto al tema de la contribución que ha hecho el sector, si entendí la pregunta, digamos, a la academia, yo dije medio al final de que efectivamente tuvimos años arrancando ya con los proyectos Bitcoin y SIT. De hecho, el CIMSE sale de un proyecto Bitcoin y SIT. Después, proyecto Bitcoin y SIT, que era de la época, ese proyecto lo ganamos en el año 2008, o sea, estamos hablando, y ya veníamos trabajando en cosas desde el principio de este siglo, digamos. Por tanto, fue importante, y después apareció la ANI y aparecieron los proyectos, y asociados a la ANI se presentaron varios proyectos que cuando uno hace la cuenta es medio una vergüenza la plata acumulada de todos esos proyectos. Estamos hablando de algo que es muy poquita plata, digamos, es, como le dije, un ratito de exportación del sistema eléctrico, pero que ha tenido impacto. Les puedo asegurar que si no hubiésemos hecho la inversión que se hizo en conocimiento, muy difícilmente hubiese ocurrido el cambio de matriz eléctrica,
y haber gestionado, digamos, como hoy se gestiona el sistema eléctrico, porque hay gente que sabe, que conoce, que sabe planificar, que sabe operar, que tiene las herramientas. Y hoy, una cosa que no se ve, pero está ahí, es que la gestión óptima que se está haciendo de las exportaciones asociados con los pronósticos de las renovables es un golazo. Y nada de eso sería tan óptimo como los resultados que se obtienen si no hubiese habido proyectos de investigación que pusieron a un montón de equipos de investigación a trabajar. Si es verdad, y debo decirlo, y me corresponde porque me hacen la pregunta, es que últimamente ha bajado bastante, digamos, lo que es la posibilidad de si bien hay llamados periódicamente, ha bajado los montos, ha bajado qué podemos hacer con la plata. Es una preocupación porque se nos van los investigadores, se nos van los recursos formados, se van a otros lugares del mundo porque les va muy bien. Efectivamente les va muy bien porque están muy bien formados. Bueno, muchas gracias.